A lo largo de las intervenciones de esta mañana me han aparecido algunas amenazas, riesgos o violaciones a los que pueden estar expuestos nuestros derechos y buena parte de ellas tienen que ver con los sesgos que se introducen en los algoritmos de la inteligencia artificial. Por eso resulta sumamente pertinente esta última mesa de la mañana que va a tratar sobre sesgos, discriminaciones y otros algoritmos. Y para ello contamos con dos juristas expertos a los que, pidiéndoles disculpa, no voy a presentar porque, vamos, para que puedan disponer de más tiempo para sus exposiciones, puesto que vamos un poco justos. En primer lugar, intervendrá Rafael Merino Rus, responsable de proyectos de la Fundación Fernando Pombo, que lleva toda la vida en la defensa de los derechos humanos, la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos y muy específicamente en el ámbito digital. Por tanto, pues muchas gracias, Rafael, por estar aquí y tienes la palabra durante unos 15 minutos intervenir sobre esta cuestión de sesgos, discriminaciones y otros algoritmos. Bueno, muchísimas gracias por la generosa presentación. Muchas gracias a la Fundación Mainel y en especial a Jorge por abrirnos las puertas a la Fundación Fernando Pombo y a mí en particular para hablar sobre esta cuestión la que llevo investigando pues muchísimos años y sobre todo en este último año que he tenido que parar literalmente porque me han diagnosticado dos enfermedades raras, pues he tenido también bastante tiempo para reflexionar sobre para qué queremos la inteligencia artificial. O cuando iba al médico, de médico en médico, pensar, oye, qué suerte tengo que me esté atendiendo una persona con más empatía que la IA. Y también para pensar en si de verdad queremos máquinas para que nos acompañen en casa y nos entretengan a nosotros, a nuestros hijos, o si queremos coches autónomos para cruzarnos de brazos mientras conducimos, o si de verdad queremos hacer, como contaba antes David, poner el peso de la inversión de la inteligencia artificial en intentar descifrar el lenguaje de enfermedades raras, de enfermedades sin cura, o para intentar llevar la atención sanitaria, aunque sea semiautomatizada, a países donde hay niños donde aún se mueren por un resfriado, ¿no? Como pasa en África. Imagino que pensáis como yo que todo se puede conseguir a la par, ¿no? Pero es verdad que el escenario, por lo que hemos ido viendo, pues parece que no es el más alentador y de hecho ya se habla de si estamos en un momento de que hay una burbuja de la inteligencia artificial, hacia dónde nos va a llevar, etcétera, etcétera. Por eso la primera pregunta que me gustaría que nos hiciéramos, que está aquí en pantalla, es si la IA verdaderamente va a ser un puente hacia la equidad o va a ser un nuevo muro que dividirá aún más a la sociedad, ¿no? Yo creo que la tecnología no es neutra y las personas aún menos, ¿no? Lo sabemos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces la respuesta en realidad depende únicamente de lo que queramos hacer con ella, cómo queramos convivir con ella, ¿no? Si queremos que tenga una mayor o menor finalidad social, ¿no? Por ahora lo que tenemos claro es que queremos que nos haga más productivos en el trabajo, que nos facilite la vida cotidiana, la compra, el relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros vecinos, ¿no? Incluso existen neveras inteligentes que te recomiendan los alimentos las recetas que te puedes hacer según los alimentos que tengas en el frigorífico, cosa que en mi caso, con la dieta que llevo, está casi de vacaciones. Y fuera bromas, la verdad que yo creo que ya hay que ser muy conscientes, y en eso se hablaba antes, ¿no? De esa alfabetización y formación en que ya los algoritmos han permeado en todos los ámbitos públicos y privados, ¿no? En todos los sectores estratégicos, en la gestión pública, en las empresas, en la sanidad, ¿no? Pero realmente tenemos hoy menos problemas que ayer o hay menos desigualdades. ¿De verdad vivimos más felices que antes, no? Yo creo que algunos pensaréis que sí, otros que no. Y cada uno se relaciona con la inteligencia artificial cuando quiere y como quiere, ¿no? Con mayor o menor desconfianza, de forma libre, porque al fin y al cabo tenemos la suerte de vivir en una democracia y yo creo que eso es importante, ¿no? Que al final tenemos que cuidarla entre todos, porque si no lo que nos puede pasar, como ya está, yo creo, parcialmente pasando, es que
vivamos un poco, como a mí me gusta decir, enjaulados, encorsetados por la tecnología, ¿vale? Permitidme que desarrolle esto con una breve metáfora, ¿vale? Imaginaos tres jaulas, ¿no? En la primera de ellas está el regulador, la captura del regulador que también se ha mencionado antes, ¿no? Que en la jerga económica significa que cuando hay una empresa o un lobby que tiene tanto poder y o se incorpora a esos espacios de decisión donde se construyen las leyes, pues tiene la capacidad de incidir en que haya regulaciones que aparentemente favorecen más a toda la sociedad, favorecen a toda la sociedad, pero que en realidad favorecen a unos pocos, o debido a esa falta de o difícil explicabilidad que tienen la inteligencia artificial, pues evitan auditorías o sanciones, incluso que se pueden generar narrativas en torno a que la innovación la regulación, perdón, es un freno para la innovación, cosa que, bueno, que no estoy nada de acuerdo porque sin regulación y sin un contexto, pues sería la ley de la selva, ¿no? En cualquier caso, ¿no? En- las consecuencias de ello, pues, son palpables, ¿no? Porque no solamente puede haber un debilitamiento de la democracia, sino de lo que vinimos aquí a hablar, que puede haber una amplificación de las desigualdades sociales que tenemos ahora mismo, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? En la segunda jaula, quiero que imaginéis que lo que tenemos atrapado es nuestra voluntad, nuestros pensamientos e incluso lo que sentimos, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Con esos algoritmos que intentan captar nuestra atención, con esas burbujas de información de las que también se han hablado antes, ¿no? Que no solo condicionan nuestra manera de ver el mundo, sino que en base a información que piensa que es afina a nuestros intereses, pues nos genera una visión ultra sesgada de la realidad, ¿no? Y eso nos lleva a qué? Pues a una polarización social, a una deuda cognitiva, de la cual nos ha hablado, ¿no? De ese empobrecimiento de nuestra capacidad cognitiva a causa y a costa del uso de la inteligencia artificial, un debilitamiento del pensamiento crítico, y otras muchas cosas. Y en la tercera de esas jaulas está encerrada el sentido de la justicia, que según, como bien sabéis aquí, la filósofa de la Cortina la sienta en dos pilares fundamentales, ¿no? Que son la igualdad de oportunidades y el trato equitativo de todas las personas, ¿no? Pero en estos momentos, desde el mismo instante en el que la inteligencia artificial ya tiene peso en las decisiones en sectores críticos y, ojo, no está al alcance de todo el mundo, porque cabe recordar que hay un tercio de la población en el mundo que ni siquiera tiene acceso a Internet, con lo cual menos acceso a la inteligencia artificial. Nos vemos en una situación compleja porque los intereses o las finalidades puramente geopolíticas o económicas puedan nublar la finalidad social, ¿no? Que debería de impregnar a todo avance tecnológico y al fin y al cabo quien más lo sufren en todo caso siempre son las personas más vulnerables, ¿no? Pero si estamos aquí también es para ver qué otras oportunidades tenemos para proteger mejor los derechos de los más vulnerables. Ahora la siguiente pregunta que me gustaría gracias Eduardo, que nos hiciéramos es qué derechos humanos se están viendo más influenciados en este nuevo escenario en el que nos estamos moviendo, ¿no? Si cogiéramos en nuestras manos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo la suelo llevar conmigo, aunque parezca un poco friki, pero se puede llevar, ¿no? Yo creo que, perdona la broma, es un ejercicio muy necesario que deberíamos hacer todas las personas, porque a veces se nos olvidan que existen, ¿no? Y las analizáramos eh, viendo uno a uno cómo puede influir, cómo está impactando ya la inteligencia artificial en cada uno de ellos, nos llevaríamos una sorpresa. De hecho, en la Fundación Fernando Pombo hemos creado un observatorio sobre inteligencia artificial y derechos humanos en el que vamos a ir analizando derecho a derecho cómo se está impactando en estos momentos y cómo la regulación y la jurisprudencia está intentando poner freno y soluciones también, ¿no? A estas situaciones. Me gustaría centrarme en tres grupos de derechos, ¿vale? Que me parece como los más importantes y más urgentes en los que hay que pararse a pensar. El primero, la privacidad, intimidad y protección de datos.
que por supuesto es el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es uno de los que está más expuesto a injerencias en estos momentos, sobre todo porque vivimos en una rueda digital y cada vez tenemos que dar más y más datos sobre nosotros para poder interactuar o para poder tener una vida normal en estos momentos, ¿no? A veces esos datos acaban en manos de unos brokers de datos que se dedican a comprar y vender datos, que no sabemos qué se hace con ellos, ¿no? Sobre todo muchas veces sin nuestro consentimiento y sin nuestro conocimiento de hacia dónde van ellos, ¿no? Yo creo que en este sentido también tenemos que prestar mucha atención a nuestros jóvenes, porque están naciendo sin privacidad y necesitamos enseñarles cuáles son las consecuencias de vivir en esa ausencia de privacidad que hasta la fecha considerábamos fundamental, ¿no? Pero nuestro derecho a la intimidad no solo se ve perjudicado por esta pérdida de control de los datos, sino también por sistemas de vigilancia como los que ya se han comentado, algunos como los software espía, que ya se sabe que se ha utilizado para perseguir a muchos políticos, defensores de derechos humanos, etcétera, o el uso de reconocimiento facial en vías públicas, llevándolo a colectivos vulnerables. Imagina lo que puede ser para un inmigrante en situación irregular saber que hay videovigilancia por todos los lados, ¿no? Y que le pueden expulsar en cualquier momento, ¿no? Entonces yo me planteo en este punto que por qué no podemos es garantizar la confidencialidad de nuestra información. Igual que nuestro médico, nuestro abogado, nuestro psicólogo trata nuestra información con estricta confidencialidad en favor de defender nuestros intereses o nuestra salud, ¿esto por qué no puede reinar en el mundo virtual? Otro de los derechos de los que me gustaría hablar es la libertad de pensamiento, que es uno de los, además de los derechos de los que emanan el resto de derechos, ¿vale? En los últimos tiempos se está viendo también muy influenciado por esa capacidad que tienen determinados algoritmos en atraer nuestra atención y de manipular incluso nuestra formación de ideas, como hemos mencionado antes, por ejemplo, con las redes sociales, que se han visto muchos casos que pueden incluso hasta condicionar unas elecciones, como ya pasó en Estados Unidos en 2018, como bien sabéis, ¿no? En este contexto también es importante que hablemos de la neurotecnología, ¿no? Y cómo, a la vez que se está poniendo al servicio de mejorar, por ejemplo, la funcionalidad de personas con discapacidad o identificar la solución o el diagnóstico de determinadas enfermedades, también se puede utilizar para cosas no tan interesantes como leer nuestros pensamientos. Imaginaos qué podría pasar si se pudiera leer nuestros pensamientos. ¿Se nos podría llegar a juzgar por el mero hecho de pensar en que queremos cometer un crimen, que suele pasar muy a menudo? Creo que es un tema muy importante sobre el que hay que hablar. Hay toda una corriente de científicos y de juristas, entre ellas un español, Rafael Yuste, que seguro conocéis, que está promoviendo una corriente de neuroderechos, ¿no? Para proteger nuestra privacidad mental y nuestra identidad personal de cualquier injerencia por parte de la neurotecnología, ¿no? Otro de los ámbitos, por supuesto, de los que me gustaría hablar de grupo de derechos son los relacionados con la justicia. Aquí hay un grupo de derechos muy importante, que es el de acceso a la justicia, igualdad ante la ley, derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia. Los que nos dedicamos al mundo del derecho, de defensa de derechos humanos, tenemos que tener muy presente que principalmente los riesgos en la incorporación de la inteligencia artificial como una nueva tecnología jurídica al sector legal, por ejemplo, para la automatización de sentencias o de redacción de demandas o la evaluación de riesgo de reincidencia, pueden estar alimentados por datos históricamente sesgados, puede condicionar la imparcialidad del juez y también exponer información muy sensible, ¿no? Sobre las personas que están siendo juzgadas o investigadas, ¿no? De hecho, en Estados Unidos no hace mucho tuvieron que retirar del sistema judicial un software que se llamaba Compass, el cual
Su finalidad era evaluar la probabilidad de que una persona hubiera cometido un delito o no y su probabilidad de reincidencia. Y a través del estudio de varias entidades sociales, eh, dieron en el clavo con que era más propenso a dar una mayor probabilidad de reincidencia en personas negras que blancas. Y muchas personas racializadas fueron condenadas excesivamente, ¿no? Yo creo que en este punto también la Ley de Inteligencia Artificial Europea ha puesto muy bien el foco, catalogando de alto riesgo el uso de la inteligencia artificial por las autoridades judiciales, tanto en la investigación como en la aplicación del derecho, ¿no? Eso sí, también debe desarrollarse, yo creo, bajo unas normas y principios claros, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, la semana pasada, el sistema judicial aprobó una serie de principios o normas de conductas en las que no solo se avisan a los jueces sobre cuáles son las posibles consecuencias de utilizar determinada inteligencia artificial o no, sino qué sistemas se pueden utilizar y cuáles no. Por ejemplo, Copilot en un entorno cerrado sí, pero otros en los que conlleve una cesión de terceros a una cesión de datos a terceros, no, los prohíbe. Entonces, dicho esto, podríamos hablar de muchos derechos, pero no tengo mucho tiempo, creo más. ¿Qué medidas creo que son necesarias para lograr que la inteligencia artificial pues, nos ayude a construir una sociedad más justa y equitativa? ¿No? Que es de lo que venimos a hablar aquí hoy. Yo vengo reivindicando tres cosas. La primera, que es educar en derechos humanos y en ética, ¿no? Y en valores. Es muy importante. La formación en derechos humanos apenas llega a las escuelas, ¿no? Y hay que formar en escuelas, en institutos y en universidades, porque los derechos humanos no se eligen, se exigen, ¿no? Entonces, como es una cuestión de exigencia, debería estar en todo currículum académico, ¿no? La segunda es desarrollar las capacidades y habilidades en el manejo de sistemas inteligentes. Obviamente, entre los más jóvenes, para entender bien dónde están las líneas rojas del uso de de la inteligencia artificial, pero también en aquellos que, aunque parezca que no tienen más brecha digital, yo me incluyo, pero las personas más mayores tienen más todavía, ¿no? Y yo creo que es importante no excluirlas de la sociedad. Y la tercera, que también se ha mencionado anteriormente, es que avance hacia una homogenización de la regulación a nivel internacional, porque los derechos humanos son universales y las personas estemos en el mundo digital o en el analógico, seguimos siendo personas, sujeto de derechos, ¿no? Cuya dignidad no puede verse al albor de una decisión algorítmica o un sistema de inteligencia artificial que muy pocos comprenden. Es evidente que la inteligencia artificial tiene muchos impactos positivos, pero también negativos, en los derechos humanos, pero qué avance tecnológico o social no la ha tenido, ¿no? A lo largo de la historia, con lo cual yo creo que está un poco en nuestras manos el intentar influir o conocer mejor cómo se puede hacer un buen uso y buen desarrollo de la inteligencia artificial para que pueda haber un buen equilibrio entre la innovación y desarrollo de estas nuevas avances tecnológicos y las garantías y protección de los derechos humanos. Muchas gracias, Fernando, y además por ceñirte al tiempo. ¿Ah? Y a continuación, sin solución de continuidad, tiene la palabra Eduard Chabelli, que es en estos momentos el presidente de la sección de Derecho Digital y Legal Tech del Colegio de Abogados de aquí de Valencia, que nos acoge. Después de 25 años dedicado a esta cuestión, pues evidentemente es un experto y nos va a hablar pues, de sesgos, discriminaciones y otros algoritmos. Adelante, Eduard. Muchas gracias, gracias a la Fundación, gracias por la presentación y voy a intentar ser bastante breve para no quitar tiempo ni a la comida ni a las preguntas. Voy a ser bastante ejecutivo. Yo creo que se ha hablado bastante de la oportunidad, hay gente que no lo ve tanto. Yo la verdad que soy una persona que no me gustan los blancos ni los negros, me gustan los colores y creo que hay una oportunidad en la IA, seguro que la hay, y creo que esto es imparable. Creo que la IA
está empezando a entrar en todos los sectores, público, privado y en todos los procesos, o en muchos procesos, obviamente. Y esta es una realidad. El riesgo, hablando de sesgos, hay muchos riesgos, pero hablando de sesgos, el riesgo para los sesgos creo que también está claro. La IA, al final, tiene los sesgos que tiene el ser humano y de hecho es un altavoz de los sesgos que tiene el ser humano, es un multiplicador de los sesgos que tiene el ser humano, que la contaminan y que hace que se perpetúen y que se extiendan. Pero creo que el reto, y es donde voy a centrar mi intervención, el reto es conseguir coger la oportunidad y gestionar el riesgo. Y voy a aterrizar en algo concreto de cómo creo que se debe de gestionar el riesgo. Este slide lo voy a pasar muy rápido porque no tenemos tiempo, pero simplemente me preocupa que a veces se mezclen conceptos. Una cosa son los errores. Un error es algo puntual, no es algo sistemático. Es algo que en el promedio se compensa. Un sesgo, en cambio, es algo que se produce de forma habitual, de forma sistemática y que produce un efecto de distorsión. ¿Vale? Esa es la diferencia entre el error y el sesgo, con lo cual hay un criterio estadístico en esa distinción. También se mezclan, se confunden los sesgos con las consecuencias de los sesgos. La discriminación puede ser una consecuencia de los sesgos, la falta de equidad, la exclusión, pero no es lo mismo. Entonces, debemos de manejar, debemos de entender los conceptos y las consecuencias diferentes que tienen cuando hablamos de sesgos. Todos los errores no son sesgos, todos los sesgos no producen discriminación, ni todos los sesgos son discriminatorios, algunos son neutrales, otros positivos, otros obviamente muy conocidos negativos, desgraciadamente, y muchos para los derechos humanos, ni toda discriminación es exclusión. Yo soy una persona muy optimista. De hecho, veo la vida en tecnicolor. Soy así, por naturaleza, muy optimista. Soy así. Y siempre intento ver la parte positiva. Del chiste soy el que ve, en fin, dice, ¿dónde está el caballo? ¿No? Entonces yo veo siempre las cosas positivas. Entonces yo creo que lo bueno que tiene es que como todos tenemos claro y se está demonizando la IA en la parte de los sesgos y tenemos claro que es un altavoz de los sesgos, eso es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque nos permite poner luz y taquígrafos y poner el foco en una realidad que son los sesgos que existen en las personas. Y a veces creo que le estamos exigiendo más a la IA. Creo que hay que exigirle más porque es un altavoz, ya lo he dicho antes, pero no ponemos el foco a veces en los sesgos de la vida normal, de la realidad, ¿no? Y para ello, para identificar los sesgos, hay que gestionar, pero para gestionarlos hay que identificarlos. Y para identificarlos tenemos que conocer cuáles son las etapas de la vida o del ciclo de vida de un sistema de gestión de IA, desde el inicio hasta la retirada, y ver cómo entran en ese ciclo de vida los sesgos. Hablando de gestión de los riesgos de los sesgos, se ha hablado aquí y es verdad que el reglamento tiene mejoras en cuanto a qué prácticas no debieran ser aceptables, pero la verdad es que Europa no es un marco negativo o no tuitivo de los derechos fundamentales. Tenemos a Nueva Zelanda, tenemos a Canadá y otras geografías, pero Europa, desde luego, es mejorable, pero es un marco bastante bueno. Tenemos unos sistemas que dice el reglamento que son de alto riesgo, que son los que dice y podrían ser más. Y hay unas obligaciones que podrían ser más, pero oye, creo que lo que hay que hacer es conocerlas, aplicarlas. Pero claro, cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de sesgos, la teoría de los riesgos o de la gestión de riesgos, si uno se va a la ISO 31000, que es la madre del cordero de la gestión de riesgos en ISOs, está muy clara. Riesgos igual a probabilidad por impacto. Pero claro, cuando uno aterriza esto a la realidad de los riesgos en la IA y en los sesgos,
esto es mucho más complicado. Con lo cual, hacer análisis de riesgos y evaluaciones de impacto en derechos, en riesgos de los sesgos, esto es algo más complicado porque hay que arremangarse y tener en cuenta que en la variable impacto hay elementos como la falta de explicabilidad, la automatización, etcétera, el grado de automatización, la supervisión humana, que hay que meter en la coctelera de la fórmula del cálculo del riesgo y de la gestión del riesgo. También me gustaría decir que el riesgo cero existe, pero el riesgo cero no existe y es algo básico de la teoría de la gestión del riesgo. Pero sí que quiero decir, y creo que hay que decirlo bien alto, que en materia de derechos humanos el apetito del riesgo, el umbral de riesgo aceptable, tiene que ser sí o sí bajo. Hay que aceptar riesgos. Es que van a existir riesgos y decir que no van a existir es mentir. Pero tiene que ser bajo. No puede ser alto. Y este es el slide central donde quiero hablaros de qué o cómo se gestionan los riesgos. El reglamento dice, bueno, hay otra legislación, dice hay una serie de obligaciones que hay que cumplir. La A, la Z, la E, la F, la J. Letras. Letras que si no están en un orden no componen frases, si no están en frases no componen un capítulo, un libro, el libro del cumplimiento. El cumplimiento de cualquier cosa se tiene que articular en un ciclo. El ciclo de Deming es algo muy conocido, es un estándar a nivel mundial, global, que se dibuja en torno a un PDCA. Plan, Do, Check, Act. Planifica, implanta, opera, chequea y revisa continuamente. Como si cogiéramos nuestro sistema de gestión de la IA que implantemos, nuestra forma de utilizar la IA y utilizarla bien, y fuéramos un alfarero, ¿no?, que coge la IA que estamos utilizando, ve qué medidas adoptar, las mete en ese sistema que he dicho, en ese plan Do Check Act, esos controles, y le va dando vueltas y mejorándolo como es alfarero, y nuestra vasija aquí es nuestro sistema de gestión de ella. Esta es la realidad. El resto, pues sí, bueno, digo en mi caso, que yo aterrizo esto a la operativa. No sé cuáles serán exactamente las oportunidades y cuáles tal. Tengo claro que hay sistemas de IA que se están implantando y que hay que adoptar medidas y que hay que protegerlos y que hay que gestionar los riesgos. Y para gestionar los riesgos lo que hay que hacer es hacerlo de forma ordenada. Lo mejor, utilizar algo estandarizado a nivel global, por ejemplo, la ISO 42001, que existe, es una ISO, yo conozco muy bien, el año 2023 ya se aprobó a nivel global y tenemos una UNE del 2025 en España, ¿no? A veces se confunden los conceptos. La gobernanza de la IA es esto, es el todo. Se confunde el todo con el algo que es muy importante en sesgos. Voy acabando muy rápido, que es la gobernanza de los datos. Claro, ¿por qué la he subrayado aquí? ¿Y por qué la subraya el artículo 10 del reglamento, que es capital? ¿Por qué? Porque los datos son el oro o el combustible de la IA, y si los datos no tienen calidad, pues ya, si basura entra, basura sale, ¿no? Hay que dicen otra palabra, pero así es. Basura entra, basura sale. Hay que depurar y depurar y depurar. Y sí que quiero poner el foco para acabar solo en dos cositas. El artículo 27, al final del proceso del reglamento, y gracias a la presión de algunas personas, de algunos colectivos, se introdujo el artículo 27 del reglamento que dice que hay que hacer evaluaciones de impacto en derechos fundamentales en tres casos muy concretos. En el caso de servicios, en sistemas de alto riesgo, en servicios públicos, en el ámbito de administración pública, en empresas privadas que presten servicios públicos y en los supuestos de concesión de créditos o valoración para la concesión de créditos o valoración para la concesión de seguros de salud y de vida. Y no da tiempo, seguro, si alguien pregunta después, si alguien en el café y tal, este es mi tema en el que estoy trabajando fuertemente y me encanta. Hay un modelo de la Agencia Catalana de Protección de Datos,
que también la vasca la ha cogido, que seguro que se va a propagar en muchos sitios, que está bastante bien. Alessandro Mandarello es un auténtico crack. Tengo algún punto de mejora, por decirlo así, que yo haría, pero me parece que está muy bien. Y básicamente, para que lo entendamos, es que el reglamento dice, en estos casos concretos, sí o sí hay que hacer una evaluación de impacto de los riesgos que tiene desde la óptica, y esto es lo importante, esto no es un análisis de riesgos de los que tiene el sistema de IA para el funcionamiento y desde la óptica de la organización, sino de los impactos que tiene para el individuo o los colectivos y, por tanto, para los derechos fundamentales. Y esto es importante. Ya digo, me podría extender sobre mis críticas y que me hubiera gustado que fuera mucho más extenso, que abarcara más y tal, pero bueno, vamos a quedarnos con la buena noticia. Se metió a última hora en el artículo 27. Y lo último, esto sí que es lo último, la supervisión humana. La supervisión humana es fundamental. Se ha comentado sobre el tema de los perfiles interdisciplinarios, que comparto totalmente. Aquí todos son siglas, y CIOs, y CISOs, y DPO. Hay que decirlo en inglés, importante, si no, no vale. También hay que poner en valor que con el reglamento los abogados y los derechos se ponen en valor y van a tener que participar efectivamente en estos procesos. ¿Por qué? Porque sabemos de derecho. Bueno, yo vengo del ámbito de derecho tecnológico hace muchísimos años, ¿no? Tropocientos. Ya, desgraciadamente siempre pongo 25, pero ya son más, pero me gusta pensar que son 25, que me dedico al derecho informático, ¿no? Pero es verdad que los abogados vamos a estar metidos en estos temas. Y acabo, la supervisión humana y la participación humana. Para mí, no voy a entrar a hablar del artículo 14, ni si es un supuesto de una persona, los supuestos de sistemas críticos, varias personas con competencias, todo lo que dice el reglamento. Lo que quiero decir aquí, y a dónde voy, y con esto acabo, es que para mí esto no es o no va de IA o ser humano. Esto va de IA más ser humano. La IA ha venido para quedarse y para crecer. De verdad, va a ser así. No sé hasta cuándo, no tengo una bolita de cristal. Va a suceder. Lo que tenemos que hacer es gestionar los riesgos. Y lo que no podemos hacer es dejarla a su libre albedrío, que corra por ahí sin un control. La tenemos que controlar. Para mí, IA más ser humano, ya no digo que suma, sino que para mí multiplica. Gracias. Muchas gracias, Eduard, por tu intervención. A los dos por ceñirse escrupulosamente al tiempo asignado. El planteamiento, desde luego, de Eduard es un poco rompedor respecto de lo que ha sido la línea dominante hasta el momento. Yo creo que está muy bien que así sea, porque es una perspectiva que es, en fin, que está extendida y que desde luego aspira a la misma finalidad, es decir, a que la IA sirva al ser humano, al desarrollo humano, pero en su caso entiende que el objetivo se puede conseguir con una buena gestión de riesgos, básicamente. Eh, la posición de Fernando, en cambio, está más alineada. Rafael, perdona, Rafael está en cambio más alineada pues, con el discurso que hemos venido de poner de manifiesto la preocupación por cómo la articulación actual de la IA pues, constituye una amenaza para, sobre todo, algunos derechos humanos en los que ha hecho mención especial en su intervención. Y a partir de ahora se abre un turno de intervenciones por parte del público. Hay 3 palabras ya. Jorge, Judith y Santiago, así de entrada. Sí, no, una observación y quizás una pregunta. La observación es totalmente organizativa. No sé si alguien se ha extrañado de no ver hace un rato aquí a Nuria Oliver y no lo hemos comentado por error mío. Estaba anunciada como ponente y la semana pasada nos notificó que le había surgido un tema médico totalmente inesperado y, en fin, nada extraordinariamente preocupante, pero que era totalmente inhabilitante para acompañarnos hoy. Y en ese motivo, pues, le agradecemos muchísimo.
sobre el tema concreto de la sesión, también me ha gustado mucho. Llevábamos una mañana bastante pesimista y, y Eduard se ha declarado un optimista antropológico, lo cual siempre es muy de agradecer. Pero quizás no sé si en el escenario de la práctica jurídica o abogacial ya se cuenta con la suficiente, no hablaré de jurisprudencia que no me toca, pero con la suficiente trayectoria en España para poder decir que está habiendo una claridad jurídica en la aplicación de principios, o seguimos en un escenario de mucha indeterminación. Es un diagnóstico de estado actual, sería mi pregunta. Momento publicidad para el Colegio de Abogados de Valencia, no para mí. El Colegio de Abogados de Valencia y el Consejo General de Abogacía, y esto creo que es una cosa muy importante, justo acabamos de trabajar ahora en el libro blanco de la abogacía, que es el que dibuja el futuro de la IA en la abogacía. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí, tienes razón, lo has preguntado, pero tú ya sabes que no tenemos tanta madurez el sector jurídico. Pero es verdad que creo que me estoy dando la sorpresa, que yo creo que siempre he sido muy avanzado, me refiero a estos temas, llevo muchos años, cuando era más joven ya, veo que cada vez hay más gente. Y el otro día hicimos un curso y había mucha gente mayor, que uno piensa, pues ahí, ¿verdad? No. Había gente mayor que se está poniendo las pilas, con lo cual no estamos tan preparados, pero la gente se está poniendo las pilas. Y de hecho, la semana que viene empezamos un curso que de hecho inaugura Rafa Marimón, un curso práctico aquí en el Colegio de Valencia, pues se decía momento publicidad también, sobre el uso de la IA por la abogacía. Y tiene una parte que es una parte de Legal Tech y una parte de Derecho Digital. Los abogados realmente hemos sido un sector históricamente poco tecnológico, esa es la verdad. Pero sí que es verdad que creo que, bueno, como yo decía, y repito, soy optimista, cuando vi dije, ostras, pues esto va mejor. Entonces, igual es que yo veo las cosas siempre medio llenas, pero creo que va mejor, ¿vale? Pero queda mucho trabajo por hacer, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, yo aquí me alineo totalmente con Eduard y soy positivo porque creo que la profesión, al menos en el contexto en el que yo trabajo, veo que se preocupa por cada vez más incorporar sistemas de inteligencia artificial, pero con muchísima precaución. En conocer bien, por ejemplo, cuando se utiliza Harvey, hasta dónde puede llegar, de qué fuentes bebe, qué limitaciones tiene. Harvey es un programa como Copilot, pero del ámbito jurídico, ¿no? Seguramente conoce Eduard perfectamente. Y igual, como vengo de Madrid, pues también el Colegio de Abogacía de Madrid pues acaba de publicar una guía de buenas prácticas, ¿no? En relación con el uso de la inteligencia artificial, sobre todo centrada mucho en explicar bien conceptos, que es que por dónde hay que empezar, ¿no? Por la conceptualización de de qué estamos hablando y de la gestión de riesgos adecuadamente. Yo creo que en ese sentido sí que se está pasito a pasito intentando mejorar. Hola, vale. Un comentario publicitario también. La FEDE forma parte de la coalición IA Ciudadana. Somos 18 organizaciones en el ámbito estatal que trabajamos en relación a incorporar una perspectiva de derechos humanos en el ámbito de la IA, y acabamos de sacar, que te lo mandaré, un informe sobre cómo debería de ser una evaluación de impactos fundamentales dentro del marco de la IA para que, bueno, para que intente proteger, al menos. Dicho esto, dos preguntas. Aprovecho que tengo juristas en la mesa para preguntar sobre dos temas. Por un lado, me gustaría saber vuestra opinión como juristas acerca de cómo se resolvió una cosa que mucha gente no sabe, y es que cuando se empezó toda la parte procedimental para elaborar el reglamento de la inteligencia artificial, la IA generativa, la IA de propósito general, no estaba, se la esperaba, pero no estaba aún. Por lo tanto, todo el proceso legislativo fue hecho planteando una IA que no es la que actualmente estamos utilizando, sino sistemas algorítmicos, lo que en su momento, antes de que inteligencia artificial fuera la palabra de moda, hablábamos de sistemas algorítmicos, sistemas complejos incluso, ¿no? Entonces, de repente, finales del 2022, aparece ChatGPT 3.5 y cambia totalmente el enfoque porque los legisladores se dan cuenta de que no estaban
planteando una regulación para ese tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo valoráis un poco el resultado final, que es esta especie de definición de modelo fundacional, etcétera? Bueno, ya lo explicáis vosotros y eso. Eso por un lado. Y luego, ¿cómo valoráis la definición de inteligencia artificial que hace el reglamento? Porque, por ejemplo, muchos de los ejemplos que vamos viendo hoy aquí en relación a vulnerabilidades o problemáticas en relación a desigualdad, no son provocadas por sistemas de inteligencia artificial como los que nos estamos imaginando, ¿no? Por ejemplo, acaba de comentar Rafael el caso de Compass. En España también tenemos algoritmos de predicción de riesgo en relación a la reinserción, etcétera. En Cataluña hemos investigado muy profundamente RISC-CAMBI, y RISC-CAMBI no es IA, como estamos pensando la IA ahora mismo, ¿no? Sería como un sistema muy secuencial, si A más B igual a C, ¿no? Entonces no estaría dentro de este reglamento de la inteligencia artificial. Sería tampoco es una decisión administrativa automatizada, porque lo que supuestamente está haciendo es dar ayuda al juez a tomar, bueno, no es al juez, pero bueno, da igual, una decisión, pero al final lo que las investigaciones que hacemos demuestran es que en el 99% de los casos no se cambia ese score que da, ¿no? Es como que hay ese sesgo que tenemos los humanos en relación a la máquina, ¿no? De que nos cuesta como mucho cuestionarla y tampoco lo facilita la burocracia que hay que hacer para cuestionarla. Pero bueno, ¿cuál es vuestra opinión acerca de la definición que ha quedado en el reglamento sobre inteligencia artificial y sobre esto que pasó en relación a la IA generativa? Gracias. Vale, sí, rápidamente. Yo creo que las dos se responden con una afirmación, y es que la sociedad suele ir por delante del derecho en muchas ocasiones, los problemas sociales. Entonces es prácticamente imposible definir. Cuando llega el momento de definir, sobre todo a nivel europeo, con los procesos y tiempos que lleva determinada cosa, nos encontramos con que ya ha adoptado otra forma, otro cuerpo, ¿no? Lo que yo creo en ese sentido, por poner otra pincelada, es que a lo mejor, o sea, está muy bien regular de esta manera, tan macro, pero creo que sería muy interesante apostar también por la regulación a nivel micro. Por ejemplo, en la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación de 2022 ya habla de la inteligencia artificial. La Ley de Derecho de Defensa de 2024 también habla de la ley habla de la inteligencia artificial, y aunque sea de forma tibia, ya es una manera de ir analizando a lo concreto cómo influye, cómo puede influir, ¿no? Y qué problemas tenemos o retos tenemos que estar presentes. Entonces, creo que tanto en sobre todo en las leyes de protección de infancia, en la de asistencia jurídica gratuita que se apruebe próximamente, y en otras, se debe abordar de esa manera más smart, ¿no? Desde lo concreto, ¿no? De ver en cada ámbito cómo influye la inteligencia artificial o cómo puede ser una oportunidad para que se protejan mejor esos derechos. Bueno, yo por ser rápido, sí, totalmente de acuerdo con lo que lo comenta Rafa. Yo sí que diría que, claro, es verdad que también los conceptos, el reglamento, la legislación es algo general, y sabéis que además en estos niveles muy de negociar, y efectivamente yo creo que es, como dices, como tú intuyes, mejorable. Después el tema de la introducción del tema de la IA generativa, que pilló a contrapié y tal, pues yo creo que al final se hizo un poco una ñapa, ¿no? Hablando claramente fue una ñapa. Pero quería aprovechar, ya que eso se ha contestado, para decir algo que has introducido que me parece más interesante. Me encantará que me mandes eso, porque es un tema que me apasiona, y quería decir un tema que creo que los colectivos y la gente que estáis luchando en diferentes derechos, creo que sí que es una de las críticas grandes que yo tengo al artículo 27 y al reglamento en general. No solo en el artículo 27, sino en los análisis de riesgos y en general. Me parece increíble que, aunque se les menciona a los considerandos, en el articulado no se exija que participen en esa gestión de riesgos o en el proceso de confección y de vida de un sistema de gestión de IA. Y además, también me sorprende que cuando acabas una evaluación de impacto existe una obligación de notificar a la autoridad de control en esos supuestos parcos que he dicho que hay, pero
tampoco no existe una obligación tampoco de publicitarlo, ni siquiera tampoco, claro, de comunicarlo a alguien a quien no, claro, como no lo has tenido en cuenta, no se lo comunicas. Entonces yo creo que es una mala cosa, ¿no? Tú puedes meter a profesionales y hay que meterlos, que si CIOs, que CISOs, que si DPDs, que si especialistas en científicos de datos, que bla, 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 pero tienes que meter a quienes tienen opinión sobre los derechos, ¿no? A los colectivos afectados o a quienes los representan en el proceso y también después decirles cómo ha quedado esto, ¿no? No, que se ha filtrado, que no, 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 ¿cómo ha quedado esta evaluación de impacto? Esto es una gran crítica, me lo has puesto votando, ¿eh? Para que yo diga esto. Así que nada, gracias. Santiago. Y la última. Muchísimas gracias. Creo que estamos avanzando muy seriamente a los que nos dedicamos un poco a la educación y a este tema. La pregunta es muy sencilla. La inteligencia artificial es buena, decía Rafael, ¿no? Ha venido para quedarse. Tiene sesgos, a veces tiene inconvenientes. Y ya que estamos en un momento social de vacunas, ¿qué vacunas podríamos poner en la familia para trabajarla positivamente? ¿Qué vacunas en la familia, en las escuelas, en el barrio? Yo ahora mismo llevamos toda la mañana aquí. Me voy a ir a mi barrio y me voy a juntar aproximadamente en la comida, en el restaurante, con unos 60 que están comiendo allí. ¿Qué les diría yo a estos? Porque me van a preguntar, ¿de dónde vienes hoy? Claro, es decir, ¿qué debemos hacer en el barrio pequeño? Porque lo global está lejos. A mí me preocupa mucho mi vecino, me preocupa mucho el barrio, me preocupa la escuela, me preocupa la parroquia, me preocupa la falla. ¿Qué puedo hacer yo en la falla para mejorar el uso de la inteligencia artificial? Perdón por la longitud. Pregunta complicada. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer barrio y no salirse de ahí al mundo digital, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Seguramente algunos, si le comentas, bueno, pues está en un foro sobre inteligencia artificial y derechos humanos, enseguida se vaya a ChatGPT a mirar. Vamos a ver qué relación existe entre estas dos cosas, ¿no? Es intentar asentarnos en lo analógico, en las relaciones humanas, ¿no? Intentar dejar de lado lo máximo posible las herramientas tecnológicas en la medida que podamos, ¿no? Y como decía al principio, yo creo que especialmente entre los más jóvenes hay que hacer mucha didáctica para que entiendan bien al mundo al que se enfrentan, en el que están ya viviendo, sin privacidad, sin intimidad, lo que significa compartir sus fotos y su vida diariamente. En el fondo, ¿qué son esos likes? O sea, ¿qué emocionalmente qué les repercute? Entonces yo creo que lo que hay que es mantener los pies en la tierra, ¿no? Y dejar un poco de lado la tecnología. Pues a mí me gustó mucho antes cuando hablabas del ayuno digital, ¿no? Yo creo que hay que distinguir, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, a los que ya estamos metidos en comer mucho, pues posiblemente tener que ayunar, ¿no? A los que están empezando, decirles que no coman tanto, ¿no? Y después, y eso respecto, ahora pensando ya en la gente nueva, en los jóvenes, las generaciones, a los niños, eso. Y a la gente que ya están ya empezando a crecer, y hay creo que no ha salido mucho, pero eso casi es más tu terreno y eres tú el que sabe más de esto, pero me gusta, que es el tema del pensamiento crítico. En las aulas, decir que no se va, es que se va a utilizar las tecnologías. Otra cosa es que se utilicen con un pensamiento crítico claro. O sea, al final no abrazarlas porque sí, abrazarlas, decir que un profesor deberá establecer unas reglas, lo digo un poco por la educación, ¿no? Unas reglas claras de uso. ¿Puedo utilizar IA? Pues puedes utilizarla, pero para debatir con ella, para no sé qué, para moldear, o sea, para discutir con ella porque desgraciadamente, a diferencia de nosotros, como tú decías, que ya nos hemos formado en tu intervención de antes, que nos hemos formado en esta base humanística y en este pensamiento crítico que lo tenemos dentro,
la gente nueva pues deberá de poner el pensamiento crítico por delante y utilizar la IA. Es que la van a tener que utilizar y si no la harán a hurtadillas. En vez de hacerla a hurtadillas, que la utilicen diciendo para esto sí, para esto no, y para qué cosas y con qué límites y tal. Para mí es esto. Y eso aplicado a cualquier ámbito. Pero creo que la base es la educación y la formación y el pensamiento crítico. Que yo sea muy tecnológico y muy pro tal y muy optimista, significa que no sea consciente. Y de hecho, nosotros a lo que nos dedicamos es a formar a la gente, a decirles, ponte un cinturón de seguridad, ojo con el airbag, porque se trata de conducir. Yo creo que no vamos a evitar que la gente conduzca. Lo que hay que decir, cómo tiene que conducir, que se pongan cinturones y, ojo, evitar que tengan accidentes. Y eso es esta es mi postura. Pues muy bien. Bueno, yo creo que acaban de hacer un resumen no solo de su mesa a propósito de la pregunta de Santiago, sino un poco de esta mañana completa, porque han venido a decir que la inteligencia artificial se orientará al desarrollo humano en la medida en que reconozcamos la preeminencia de lo analógico sobre lo digital y concibamos todo el proyecto de la inteligencia artificial desde el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, creo que en eso hay un consenso general, ¿no? De la mañana, no sé qué nos encontraremos a lo largo de la tarde y en la jornada de mañana. En cualquier caso, muchas gracias a los que o bien online o aquí presencialmente nos habéis seguido y habéis participado en los coloquios y nos vemos después de la comida a las 4 de la tarde con más mesas sobre IA y derechos humanos.